Hoy vamos a ver el diseño de nudos para el caso de pórticos dúctiles de hormigón armado, qué particularidades tiene y qué forma más que nada de comportamiento tiene el nudo. Así que, bueno, vamos a comenzar con eso. En la zona de nudo, en las uniones viga-columna, tenemos algunas cuestiones importantes. O sea, el pórtico se diseña para incursionar en el campo inelástico. Se trata de que el nudo permanezca dentro de un rango elástico en lo posible, que no sufra daños. Eh, Otra particularidad del nudo que tenemos, algo que es muy importante y ya lo vamos a demostrar, los esfuerzos de corte en el nudo son varias veces mayores a los de las columnas que llegan a él y a lo de las vigas, o sea, sufren esfuerzos de corte muy, muy grandes. Y otra cuestión importante es que si ustedes piensan en un nudo interno de un pórtico bajo cargas laterales, por ejemplo, si pensamos en la armadura inferior de esa viga que llega al nudo, podemos ver que de un lado, la armadura inferior está traccionada y del otro lado, la misma armadura inferior está comprimida. Entonces tengan en cuenta esa transferencia de esfuerzos que hay entre hormigón y acero adentro del nudo es muy importante. Entonces ustedes piensen que si no hay buenas adherencias y no hay buenas longitudes de anclaje, no hay un buen anclaje de la armadura que llega al nudo, eso implicaría pérdidas de rigidez en el nudo. Empieza a deslizarse la armadura y eso trae un comportamiento no deseado también en el nudo porque nos reduciría mucho la rigidez de los pórticos, ¿no? Bien, bueno, acá hay algunas fotitos que son de fallas de nudo, algunas son inespecíficas, por ejemplo esta. En esta se ve que es falta de armadura horizontal en el mismo nudo, hay armadura de estribos. Bueno, en esta no se puede llegar a ver qué es, pero también se trata de fallas de nudo, se notan ahí las fallas de nudo. Esto es una pobre calidad del hormigón y esta es una falla por corte totalmente, esta tracción diagonal que tenemos ahí en ese nudo. Acá tenemos otra que falla por pandeo de las barras de la columna porque no están confinadas por acero, no hay estribos en el nudo. Y esto es un ensayo que se hizo acá en San Juan, en el IMPRES, para ver el comportamiento de nudo bajo las normas que adoptaba la Argentina para hacer el diseño sismo resistente de nudo, que ya vamos a hablar un poquito también de eso. Bueno, ¿cuáles son los criterios fundamentales sobre el comportamiento de los nudos? No deben ser las fuentes primarias de disipación de energía, o sea, las rótulas deben estar afuera de los nudos. ¿Sí? Uno tiene que buscar que eso se produzca y que no ingresen en lo posible las armaduras de influencias. Sí, van a entrar en un cierto rango las armaduras de influencia dentro del nudo, pero bueno, que no haya una degradación ahí de resistencia ni plastificaciones dentro del nudo. La resistencia del nudo debe ser mayor, o sea, se debería realizar por capacidad, eso es lo que quiere decir esto, o sea, de acuerdo a un mecanismo de colapso. Los momentos que llegan de las vigas y columnas al nudo van a estar regidos por la capacidad de flexión de esos elementos y recién con esos valores nosotros vamos a calcular el nudo, cosa de que no tengamos esfuerzos mayores o indeseados en el nudo por no hacerlo por capacidad. Vamos a tratar de verificarlo con el mayor esfuerzo que puede llegar a tener el nudo. Bueno, la capacidad resistente de la columna ni de la viga deben reducirse por degradaciones de resistencia al nudo, sobre todo de las cuestiones que decía recién de la adherencia. Otra cuestión importante es, en cuanto al diseño, que las armaduras del nudo no deben generar inconvenientes constructivos. Sí, se aconseja que el nudo se comporte en forma elástica, o sea, no incursione en el campo plástico. Y las deformaciones de corte no deberían incrementar en forma significativa. Bueno, esto más que nada es lo que les decía recién también de la degradación de rigidez en el nudo, puede hacer de que la rigidez del pórtico se vea afectada y cambien las deformaciones por corte del pórtico. Pero bueno, eso son cuestiones más teóricas. Nosotros lo que tenemos que hacer es, principalmente con el nudo, vamos a hacer un diseño por capacidad y una verificación de resistencias. Y vamos a discutir un poquito de las dos metodologías que hay, o dos formas de diseño de nudo que hay en el mundo, que se adoptan generalmente una o la otra. Esto es lo que les decía recién con respecto a que las armaduras en el nudo no deben generar inconvenientes constructivos. Hay que tener mucho cuidado al diseñar la armadura de la columna con las vigas que llegan en las dos direcciones, de que se pueda llegar a colar el hormigón de una forma correcta, porque imagínense acá,
si acá quedan huecos por falta de un buen colado del hormigón, y ya vamos a ver los esfuerzos de corte que hay en el nudo, vamos a tener problemas en el nudo. A lo mejor todo perfectamente calculado, vigas, columnas, bien diseñadito todo, pero después hay que pensar en cómo llegan esas armaduras al nudo y cómo se pueden llevar, cómo se puede hormigonar después de ese nudo. Bueno, acá lo que vemos, por ejemplo, para un sismo con una fuerza de inercia de derecha a izquierda, un nudo interno, estas son las formas de momento que tendríamos en las columnas y la forma de momento que tendríamos en las vigas. Entonces, fíjense, por ejemplo, esta viga izquierda tracciona fibras inferiores, comprime fibras superiores. Esta viga derecha tracciona fibras superiores, comprime fibras inferiores. Columna, tengo tracciones, compresiones, y la columna inferior tengo tracciones, compresiones. Entonces, fíjense que, por ejemplo, esta armadura inferior, lo que les decía recién, pasa de estar traccionada en este lado y atravesando el nudo está comprimida de este lado. Entonces, toda esa fuerza tiene que pasar con adherencias al hormigón, tiene que pasar con esfuerzos internos en el nudo. Eh, si yo tomo bueno, ya lo vemos en un ratito a cómo se calcula el esfuerzo de corte, porque lo tengo en otra filmina, pero esto es como para que vean cómo son los esfuerzos en el nudo. Bueno, y además tenemos el corte en la viga y los cortes en las columnas y las compresiones que puede haber en las columnas superior e inferior. Acá lo que le decía con respecto a los esfuerzos de corte en el nudo. Si ustedes ven, yo acá tengo un momento superior de la columna, un momento inferior de la columna, que tienen signo distinto, ¿sí? O sea, acá tenemos un momento que es traccionando las fibras derechas, izquierdas, y acá tenemos arriba, en la base de la columna siguiente, el momento tracciona las armaduras derechas. Entonces, imagínense que ese momento en la columna, que tracciona las fibras de este lado, y de este otro lado tengo un momento en la columna que tracciona las fibras de este, a lo largo del nudo, este momento, por continuidad, va a generar, o sea, si yo hago un esquema de cuerpo libre del nudo y aplico un momento acá y un momento acá, el diagrama de momentos, podríamos decir, adentro del nudo, en realidad no es una zona donde yo pueda calcular momentos de una forma muy eh, certera, pero ustedes piensen que este momento que yo aplico acá se tiene que equilibrar con este momento que yo aplico acá, y si pienso que el corte en la columna es la pendiente de este diagrama, y el corte en la columna es la pendiente de este diagrama, el corte en el nudo va a ser la pendiente de este diagrama. Entonces, si vemos, al ser el nudo de una longitud mucho más pequeña, el esfuerzo del corte se incrementa notablemente. Por ejemplo, acá podríamos decir que el corte en el nudo va a ser delta M, o sea, el momento de este lado más el momento de este lado, dividido en la altura de la viga. Si tomo el punto de inflexión de la columna está en la mitad de la altura, este momento va a ser igual al corte de la columna superior por esta distancia que es h sobre 2, hp sobre 2, la altura de piso sobre 2, menos la altura de viga sobre 2. Ese es el momento de este lado. Vamos a suponer que el corte de este lado sea igual, en realidad va a ser diferente, pero vamos a suponerlo a fines de magnificar cuánto vale el corte en la columna. Es simplemente ilustrativo esto. También va a ser igual al corte de la columna de abajo por HP sobre 2 menos HP sobre 2. Entonces multiplicamos por 2 esto. Si a esto lo dividimos en la altura de la viga, nos va a dar el esfuerzo de corte en el nudo. Si acá de espejo, me queda que el corte en el nudo va a ser igual al corte en la columna por la altura de piso sobre la altura de viga menos 1. Y imagínense, para un piso, alto del piso de 3 metros, altura de viga de 60 centímetros, esto queda que el corte en el nudo es 4 veces el corte en la columna, como para que magnifiquen el nivel de esfuerzos que yo tengo en un nudo, el nivel de esfuerzo de corte que yo tengo en un nudo. Esto no es la forma que se calcula habitualmente el corte en el nudo, ya lo vamos a ver cómo se calcula, pero tenemos que calcular por capacidad, pero sí es como para tomar una referencia del nivel de esfuerzos que yo tengo en el nudo. Bueno, acá es para que vean en un modelo de elemento finito, modelado un nudo con sólido, como para que vean cómo son
bueno, cómo deforma el nudo. Esto también lo podría ver con un elemento tipo viga. Entonces vemos acá cómo deforma el nudo, pero no es esa un poco la idea. La idea es que vean un poco las tensiones de corte, haciendo un modelo elástico, nomás que las tensiones de corte en el nudo, cómo son muy superiores a las tensiones de corte en las columnas y en las vigas, ¿no? Simplemente como para tomar una magnitud de cómo se incrementan los esfuerzos en el nudo. Bueno, ¿cómo se calcula el esfuerzo de corte en el nudo a fines del diseño del mismo, de la verificación del mismo? Tenemos que calcularlo, generalmente se calcula con la capacidad flexional, o sea, analizo que las dos vigas llegan a plastificarse, ¿sí? Tengo, esta viga se rotula en este extremo, esta viga se rotula en este extremo, entonces tengo zona de rótula acá, zona de rótula acá. Si esto es zona de rótula, tengo que esta tracción en la armadura inferior va a llegar, o sea, vamos a estar hablando de que la armadura entró en fluencia porque se ha rotulado. No solamente entró en fluencia, sino que ha desarrollado su sobreresistencia, ¿no? Ha desarrollado la sobreresistencia. Lo mismo pasa de este otro lado. Esta armadura ha entrado en plastificación y no solamente se ha plastificado, no solamente entra en fluencia, sino que también entra en el periodo de endurecimiento posterior. O sea, las tracciones tienen que ser igual a la capacidad de tracción de la armadura. Ahora bien, la compresión, si estamos hablando de vigas, son elementos que no tienen esfuerzos normales. Entonces, la compresión superior parte va a venir por el hormigón, parte va a venir por la armadura. Pero al no haber un esfuerzo normal en la viga, esta tracción inferior es igual a esta compresión superior. Entonces, podría decir de que la compresión C' S más C' C es igual a T', porque es una viga. Y de este otro lado, la compresión C' S más C' C es igual a T' también. Entonces, si yo quiero calcular el esfuerzo de corte en el nudo, corto con un plano horizontal a la mitad de la altura del nudo, y me queda que el corte en el nudo va a ser igual a la compresión de este lado, más la tracción de este lado, menos el corte de la columna, que tiene sentido opuesto. Bien. La compresión de este lado, como yo les dije, es igual a la tracción inferior acá. Y la tracción de este lado va a ser la correspondiente a esa armadura. Entonces yo podría decir de que, por ejemplo acá, esta tracción aquí va a ser igual a la armadura superior de esta viga por FI por lambda 0, que es la sobreresistencia que corresponde por el ingreso al desarrollo del endurecimiento del acero cuando se deforme plásticamente la armadura. Entonces, si sumo la armadura superior por FI por lambda 0 de este lado, y de este otro lado tengo que tomar la compresión, que es igual a esta tracción. Entonces, la armadura inferior por FI por lambda 0. Entonces, la suma de esta compresión más esta tracción es lambda 0 por FI por armadura superior, armadura inferior más armadura superior de este lado. Menos el corte último en la columna. Ese va a ser el corte de la viga en los nudos internos. En los nudos externos, si yo pienso de que solamente tengo un solo lado de la viga, de este otro lado no tengo viga, solamente tengo una tracción o una compresión. Entonces, va a depender de la dirección del sismo. O sea, cuando yo corte acá, solo tengo la tracción arriba para esta dirección del sismo. Si el sismo viene opuesto, la tracción es abajo. Entonces, directamente, para un nudo externo, el corte en el nudo va a ser lambda 0 por la fluencia por AS, siendo AS la mayor entre la armadura inferior o la armadura superior, menos el corte último en la columna. Esto se puede utilizar también cuando esta fórmula se puede utilizar cuando si yo quiero calcular el corte vertical, se relaciona a partir del corte horizontal, tomando altura de viga y altura de columna, pero generalmente tomamos el corte de nudo horizontal para la verificación. ¿Cómo se comporta el nudo? Hay dos mecanismos de comportamiento de nudo que están generalmente aceptados en las distintas normas. El mecanismo de Biela es el que adopta CI en realidad,
que le llaman, al ser el que adopta CI, le llaman la Escuela Norteamericana para el Comportamiento de los Nudos. Es simplemente un diagrama biela-tensor. Y la parte Priestley y los neozelandeses, inclusive la norma neozelandesa, hablan de otro tipo de comportamiento, que es el comportamiento de celosía o campo de compresión diagonal. La filmina anterior, el que adopta el CIRSOC es el del ACI, es el de biela de compresión. Esta tracción va a viajar hasta este nudo, esta tracción va a viajar hasta este punto, a través de la armadura, uniéndose a esta compresión y a esta compresión, generando una compresión diagonal de esta forma. Lo mismo pasa acá abajo, generando otra compresión de este lado y genera una biela comprimida de esta forma. Ese sería el mecanismo de biela. El mecanismo de campo de compresión diagonal, si volvemos a esto mismo, lo que piensa es que esta armadura traccionada, esta tracción que está aplicada acá, se va a ir transfiriendo a lo largo de esta distancia, se va a ir transfiriendo y se va a ir equilibrando con los que correspondan, a los de esta tracción. Se van transfiriendo los de esta tracción con los de esta tracción a partir de un campo de compresión diagonal. ¿Sí? Se van equilibrando, pero por supuesto que acá, si aparecen estas tensiones principales de compresión, aparecen tensiones principales de tracción. Entonces, en este caso, todo debe ser cosido con estribos que se deben hacer según cálculo. En este caso no sería necesario el estribo en un principio, ¿no? Porque todo está dado por tensores, que son las armaduras, y bielas comprimidas, que es la misma biela que se ve acá. De todas formas, ya vamos a ver, en este caso sí se coloca un estribado en toda la columna, igual que en este otro caso. La diferencia es que en este caso se debe calcular ese estribado y en este caso se coloca la mayor de las columnas superior e inferior, se continúa en todo el nudo. Eso ayuda al confinamiento de esta biela comprimida para darle una mejor resistencia y ductilidad, en realidad resistencia más que ductilidad, y por otro lado evitamos el pandeo de las armaduras comprimidas que pueda llegar a venir por la columna a lo largo del nudo. Acá tenemos el mismo modelo que les había mostrado acá, las tensiones principales de compresión, para que vean cómo se forma esa biela para ese nivel para las cargas en el nudo. Simplemente como para mostrarlo en un modelo sólido. Es la formación de esa biela comprimida. Bueno, les decíamos entonces que el mecanismo este A es el que adopta el CIRSOC 103, nuestro reglamento, nos hace calcular las fuerzas de nudo a partir de una de estas dos expresiones, si es nudo interno o nudo externo, y después tenemos que verificar un nivel de tensiones para verificar que la biela comprimida no falle. Decimos entonces que cuando adopta el mecanismo de biela, la armadura de estribos se coloca la mayor que venga de la columna superior o de la columna inferior a lo largo de todo el nudo. La armadura vertical de nudo es la armadura longitudinal de la columna, nada más. Por eso también, cuando está adecuadamente espaciada, también protege a la zona del nudo. Ven acá, si yo separo la armadura de... Bueno, esta era una locura esta columna, pero toda la armadura de la columna también sirve de armadura lateral del nudo. Este es el mismo dibujo que había explicado recién. Esta tracción es la armadura superior por lambda 0 FI, esta tracción es la armadura inferior por lambda 0 FI, es igual a esta compresión, se suma la compresión más esta tracción, se resta el corte en la columna y eso me da el corte horizontal en el nudo. ¿Qué se toma como ancho efectivo de nudo? Si la columna es más ancha que la viga, se toma el menor de o el ancho de la columna o el ancho de la viga más 0,5 de la altura de la columna. Ahí estamos viendo cómo queda, al llegar la viga a la columna, se empieza la dirección de las tensiones, toma un ángulo de 26 grados hasta la mitad de la columna, entonces eso es lo que yo tomo como ancho efectivo. Un ancho que es igual al ancho de la viga más 0,5 de la longitud de la columna. Siempre que no sea mayor que el ancho mismo de la columna, por supuesto. Bien.
Si la columna, el ancho de la columna es menor que el ancho de la viga, se hace lo mismo, pero se toma el ancho de la columna más 0,5 la altura de la columna, o el ancho de viga, lo que sea mayor. Entonces el área del nudo va a ser igual al ancho efectivo de nudo por HC. Ancho efectivo de nudo por HC. Dividiendo el esfuerzo de corte en el nudo en el ancho efectivo de nudo por HC, me va a dar la tensión de corte del nudo. Entonces, lo que yo tengo que hacer es, los tensores de este sistema biela tensor ya están verificados porque la armadura, estoy calculando la fuerza de ese tensor, sería igual a la fuerza que ya trae la armadura. Y la armadura pasa, la armadura no se corta en la mitad de la columna, la armadura llega hasta acá. Entonces los tensores están verificados. Solo resta verificar la biela comprimida. Entonces, como esa biela comprimida va a estar en función, o sea, en función a mayor esfuerzo de corte, mayor compresión en la biela, directamente lo que se hace es verificar el esfuerzo de corte en el nudo, y con eso se verifica que la biela comprimida no rompa. Entonces se limitan las tensiones de corte a 0,16 de F'C para hormigón menor a 30 megapascales y 0,13 F'C para hormigón mayor a 30 megapascales. Con eso yo verifico el nudo de acuerdo a nuestro reglamento y de acuerdo a la norma norteamericana, ¿sí? Directamente se calcula el corte en el nudo, se calcula el ancho efectivo de nudo y se verifican las tensiones en el nudo. Después, veo cuál es el estribo mayor que tengo en la columna superior o en la columna inferior y coloco ese mismo estribo a lo largo de toda la altura del nudo. Y con eso ya quedaría verificado el nudo. Acá cuando tenemos que, por ejemplo, cuando tengo un ancho efectivo de nudo, o sea, por ejemplo, acá tengo una columna grande y una viga angostita que llega en una parte, para que la transferencia de esfuerzo en el nudo se haga en forma correcta, yo debería verificar a la columna en esa sección solamente con una sección igual al ancho efectivo de nudo. Entonces, que solamente esta armadura sea la que trabaje en la transferencia de esfuerzos dentro del nudo. Eso sería lo aconsejable. Cuando la longitud de anclaje de la armadura, vamos a ver también, además de verificar los esfuerzos en el nudo, tenemos que ver que el anclaje de la armadura en el nudo sean adecuadas. Entonces, esa longitud de anclaje, a diferencia de lo que vieron para estructuras no sismo resistentes, para estructuras no sismo resistentes, la longitud de anclaje se puede reducir por un factor que es armadura requerida sobre armadura adoptada. En el caso de estructuras que se llegan a la plastificación, no podemos hacer eso porque en realidad lo que estamos haciendo acá es que si nosotros tenemos una armadura requerida dada, y si la armadura adoptada es el doble, en realidad lo que estamos diciendo es que las armaduras van a llevar la mitad de la tensión, ¿sí? Y por eso requieren menos longitud de anclaje. En el caso de una viga que entra en fluencia, que entra en rotulación, lo que pasa es que no existe este tema de armadura requerida, armadura adoptada. Si yo requiero 10 y coloco 20, va a fluir en 20. No es que va a llegar a 10 y va a trabajar en la mitad de la mitad de la tensión. ¿Sí? Porque la rótula se va a formar con el doble de esfuerzo, pero se va a formar, y por lo tanto la armadura va a estar siempre en fluencia. Entonces nunca puedo hacer una reducción de las longitudes de anclaje por exceso de armadura. Eso no lo puedo hacer nunca. Bueno, otra cuestión que nos dan las normas es que se debe despreciar una distancia, la menor desde la cara de la columna, yo debería despreciar de la longitud de anclaje una longitud igual a la mitad de la altura de la columna o 8 veces el diámetro de la barra, lo que sea menor en realidad. ¿Por qué? Porque se considera que como esto es una zona de rótula y esta armadura entra en fluencia, en tracción, se considera que la unión, o sea, la adherencia entre la barra y el hormigón en esta primera parte, que es 8 veces el diámetro de la barra, se considera que se ve degradada la adherencia, entonces no transfiere tanto la fuerza y recién la empieza a transferir a continuación.
Entonces se debe quitar ese valor de la longitud de anclaje. Eso se puede evitar, no es muy común en el medio, pero los libros lo dan y la norma también lo da. Si yo refuerzo la zona del nudo, de forma de que la rótula plástica la estoy forzando a que se forme acá. Eso es, con el diagrama de esfuerzos, que en este punto llegue a plastificarse antes de lo que plastifica esta sección. Entonces, en ese caso, la rótula se forma acá y, en ese caso, no hace falta hacer la reducción esta reducción de 0,5 HC u 8 veces el diámetro de la barra, porque todo eso va a pasar acá. Para eso, bueno, lo que dice es que la rótula la tengo que apartar una vez igual a la altura de la viga, por lo menos desde el borde. Bueno, en los nudos interiores, para el correcto, lo que decíamos acá de esta armadura viene en tracción y esta armadura viene en compresión, entonces la suma de esta fuerza más esta fuerza se tiene que transferir dentro del nudo, dentro del acero tiene que transferirlo al hormigón dentro del nudo, entonces yo requiero que esta longitud HC sea considerable. Entonces, en los nudos interiores se hace que directamente que el diámetro de la barra sea menor o igual a HC sobre 25. ¿Sí? Eso es para el diámetro de la barra de la viga, y para la columna sería lo mismo con la altura de la viga. Entonces, yo lo que estoy haciendo ahí en realidad es decir que la longitud HC de la columna medida en la dirección del pórtico tiene que ser por lo menos igual a 25 veces el diámetro de la barra, para garantizar una correcta transferencia de esfuerzos del acero al hormigón, un correcto anclaje de esa armadura. Esto es para cargas laterales, ¿no? Bueno, esto es simplemente esto lo dan algunos libros, es muy poco probable que tú tengas esta posibilidad de correr la columna y continuar la longitud de anclaje dentro del nudo. Es muy poco usado esto. Lo que sí se puede hacer también es reducir la longitud de anclaje a partir de un gancho y soldadura de barras perpendiculares a la dirección del gancho. Bueno, en cuanto a los empalmes, no se pueden realizar empalmes en zona de rótula plástica para la viga, se tiene que hacer por lo menos una vez la altura de la viga a partir de la sección crítica. No, o sea, no debo empalmar barras en la zona de formación de rótula. Y si el mecanismo de colapso admite la formación de rótulas plásticas en columna, el empalme debe colocarse en el cuarto medio de la columna. O sea, en una altura, en la zona central de la columna sería. Cuarto medio o tercio medio, según los criterios. Bueno, como le decía antes, nosotros acá lo que vimos recién es cómo se comporta el nudo de acuerdo a dos posibilidades. Son dos formas que yo supongo que puede llegar a trabajar el nudo. Son dos mecanismos de transferencia de esfuerzo adoptados y probados. El ACI, y es el que tomamos nosotros, y el neozelandés, que es el de campo de compresión diagonal. Generalmente las normas toman un caso o el otro y hacen verificar ese modelo de comportamiento, hacen verificar que uno verifique las tensiones en el nudo. En realidad lo que vamos a ver acá, que cómo se comporta un poco más en detalle el nudo. Hablamos de dos mecanismos, uno de biela y otro de compresión diagonal o de celosía. Lo que vamos a ver, bueno, esto es como estaba recién, lo que les decía recién de cómo se comportan cada uno. Vamos a ver un poquito el comportamiento más real de este nudo. Nosotros tenemos una armadura en tracción acá, una armadura en compresión acá y una compresión en el hormigón. Lo que tenemos es que esta fuerza, supongamos que pensamos en el mecanismo de celosía, perdón, el mecanismo de biela descomprimida. Lo que decía yo recién, esta barra, al ir ingresando en la masa del nudo, y esta misma barra también está traccionada, también va ingresando en la misma masa del nudo, se va a generar un campo de compresión diagonal en esta zona,
lo quiera o no lo quiera, porque se van a ir equilibrando las fuerzas de este lado con esto. O sea, va a ir cediendo tensión el acero. Yo no puedo pensar que esta armadura en realidad va a ceder toda su tensión al llegar a la biela nomás y se va a sumar a esta compresión y baja la biela. Eso es lo que asume el modelo de comportamiento. Pero yo tengo que pensar que en realidad en esta zona va a haber una transferencia de esfuerzos del acero al hormigón, con lo cual se van a generar un campo de compresión diagonal equilibrándolo con esta misma armadura. Entonces, si uno piensa en un comportamiento más real del nudo, en realidad el comportamiento es una suma de los dos mecanismos. Acá se ven las fuerzas de adherencia entre hormigón y acero para esta barra. El acero, una vez que paso yo a la zona de recubrimiento, comienza a ceder fuerza, incrementándose las tensiones de adherencia entre hormigón y acero. Y recién, algunos estudios dicen de que a la biela va a ir lo correspondiente a la profundidad del eje neutro C que tenga la columna, o sea, recién la zona comprimida de la columna es lo que va a sostener esta armadura de forma de que piense que toda esa fuerza va a pasar a la biela comprimida y que todo lo otro en realidad debería ir a un mecanismo de campo de compresión. De todas formas, los ensayos que se hicieron adoptando y verificando todo con el mecanismo del ACI son bastante bien, o sea, da resultados bastante satisfactorios en cuanto al comportamiento del nudo, con respecto a verificar bien la comprimida y verificar y colocar los estribos en el nudo igual a los mayores de la columna que viene de arriba a la columna de abajo. La forma un poquito más exacta sería esto, pensar de que parte va a ir por el mecanismo de campo de compresión diagonal, el cual debe ser equilibrado por estribos según cálculo, y parte va a ir por la biela de compresión. En realidad lo que se piensa es que a pesar de que este sea el comportamiento real de nudo, el mecanismo de biela de compresión funciona y todo paso de fuerzas a través del campo de compresión diagonal, en cierto modo los estribos que yo coloco en la columna, de los mismos que trae la columna, ayudan a tomar esos esfuerzos del campo de compresión diagonal. Entonces es válido tomar un criterio o el otro y verificar todo con el mismo criterio. Está probado que funcionan bien los nudos así, se hicieron ensayos a escala real y funcionan bastante bien.